Bueno, entonces en la clase pasada habíamos visto cómo hacer inferencia, o sea, cómo estimar los intervalos, cómo estimar los parámetros a partir del uso de los intervalos de confianza. Entonces, esta es una tercera alternativa para hacer inferencia respecto a qué pasa con los parámetros, que es la técnica de las pruebas de hipótesis. Entonces ya hemos visto que para estimar a los parámetros tenemos, por un lado, la estimación puntual, por otra parte tenemos los intervalos de confianza, y ahora vamos a ver las pruebas de hipótesis. ¿Sí? Ahí estarían los tres métodos con los que vamos a trabajar. Entonces, bueno, ustedes deben conocer estar familiarizados con el término de hipótesis, ¿no? La hipótesis, o una hipótesis, es una suposición respecto a un fenómeno particular sobre el cual, o la cual quiere ser probada, ¿sí? Esa suposición se desea demostrarla. Y después tenemos, más para lo que respecta a las pruebas de hipótesis que vemos en el marco de la estimación, las hipótesis estadísticas, bueno, es una proposición o una afirmación que se hace sobre la distribución de probabilidad de una variable aleatoria. Entonces, uno va a hacer una suposición, pero en este caso respecto a la distribución de probabilidad de una variable aleatoria. Y uno puede suponer qué es lo que está pasando con los parámetros de la distribución, estos son mu, la proporción P o sigma, el desvío, o puede hacer hipótesis respecto a la forma de la distribución. Este tipo de hipótesis nosotros no las vamos a ver, pero se podría plantear una hipótesis respecto a si, por ejemplo, X se distribuye o no normal, o sigue alguna otra distribución en particular, ¿sí? Qué sé yo, se distribuye binomial o no se distribuye binomial. Uno podría plantear ese tipo de hipótesis, pero estas no las vamos a ver. Las que vemos son las hipótesis referidas a los parámetros, por eso el tipo de hipótesis que vemos nosotros se llaman pruebas de hipótesis paramétricas, porque son afirmaciones respecto a lo que está pasando con los parámetros de la población, ¿sí? Este tipo de hipótesis, bueno, se conocen como no paramétricas. Hay otras más, pero bueno, esto hace referencia a la forma de la distribución, y como les decía, no las alcanzamos a ver en el marco de nuestro programa. Bueno, cuando se hace una prueba de hipótesis, lo primero que vamos a hacer es partir de hacer una suposición tentativa respecto del parámetro que nos interesa estudiar, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos interesados en estudiar la media poblacional, bueno, uno podría hacer una estimación o una suposición tentativa, no es algo que sale de la galera, se supone que el investigador que está estudiando a ese parámetro conoce de la naturaleza del parámetro, y entonces, qué sé yo, de pronto supongamos que, bueno, somos una empresa consultora, ¿no? Y que estamos analizando el tiempo de evacuación bajo un determinado procedimiento, y
queremos proponer un cambio en los protocolos de evacuación, ¿no? Y con el deseo de que los tiempos se reduzcan. Entonces, uno podría agarrar y decir, bueno, mi afirmación inicial sobre el parámetro es que el tiempo de evacuación promedio es de 1 minuto y medio. ¿Sí? No sé si será mucho o poco, pero bueno, supónganse que es de 1 minuto y medio. Y lo que uno esperaría, que este sería el tiempo de evacuación promedio que se viene observando actualmente, y uno podría esperar que con el nuevo procedimiento el tiempo de evacuación se reduzca, o sea que ahora sea menor a 1,5. Entonces, uno hace una suposición tentativa respecto al parámetro. Esa suposición tentativa, que es esta, es la que se llama hipótesis nula, y se denota con, simbólicamente como H sub 0. El 0 es de nula. ¿Sí? Y después se define otra hipótesis, a la cual se le llama hipótesis alternativa, y que en general establece lo contrario a la hipótesis nula. En nuestro caso, la alternativa es que el tiempo de evacuación ha disminuido. Y bueno, la hipótesis alternativa la vamos a denotar con el símbolo de H1. Bueno, igual ya vamos a ir desandando bien cómo se definen las hipótesis. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar acerca de los parámetros de la población, o sea, vamos a hacer hipótesis referidas a los parámetros poblacionales. Para generalizar, ¿no? Vamos a simbolizar con tita a cualquier parámetro poblacional, ¿sí? Ese podría tratarse de mu, podría tratarse de sigma, podría tratarse de p. Y vamos a denotar como tita sombrero al estimador de tita, que, bueno, depende de si tita está representando a la media, podría ser X rayita, S o H, ¿sí? Eso como para generalizar. Entonces, las hipótesis acerca de los parámetros, que son las que nosotros trabajamos, las hipótesis paramétricas pueden presentarse de distintas formas. Entonces acá tenemos algunos de los casos que podríamos llegar a observar. Un tipo de hipótesis que podríamos tener es como el caso 1, donde la hipótesis nula, bueno, hace una afirmación sobre el parámetro, ¿no? Si seguimos con el ejemplo del tiempo de evacuación, uno podría decir, bueno, acá mu es igual a 1,5, y la alternativa en este tipo de hipótesis también es un número, qué sé yo, puede ser que mu sea igual a 1, ¿sí? A 1 minuto. A este tipo de hipótesis se les da el nombre de hipótesis puntuales o simples, ¿sí? Es cuando, sobre todo cuando la alternativa recibe, cuando la hipótesis alternativa está asociada a un valor particular, a un valor simple o puntual. En estos casos, en el caso 2, en el caso 3, el caso 4, son hipótesis de tipo compuestas. En la hipótesis nula, fíjense que en este caso, si estuviéramos frente a mu, uno estaría diciendo, bueno, la media del tiempo de evacuación, el tiempo de evacuación promedio es de 1,5, y la alternativa es el tiempo de evacuación es distinto de 1,5. ¿Sí? En el caso 3, por cierto, ¿no? Este tipo de hipótesis, vamos a ver,
este tipo de hipótesis, como la del caso 2, se denominan pruebas bilaterales. Ya los vamos a ver con un ejemplo, pero estas se llaman pruebas bilaterales. Y en el caso 3 y en el caso 4, bueno, de nuevo, ¿no? Estamos haciendo una afirmación sobre, en la hipótesis nula se hace la afirmación respecto del parámetro, mu igual a 1,5, y en la alternativa estamos diciendo que mu es menor a 1,5, o sea, el tiempo de evacuación ha disminuido, y en este otro caso, mu igual a 1,5, y en la alternativa mu mayor a 1,5, o sea, el tiempo de evacuación ha aumentado. En esta situación, en estos dos casos, ¿no? Lo que tenemos, a estos dos casos se les, además de que los tres, ¿no? El caso 2, el caso 3 y el caso 4, son hipótesis compuestas, pero el 3 y el 4 además, vamos a ver más adelante, y lo van a ver mucho en la práctica, son pruebas unilaterales. Estas de acá abajo también son pruebas unilaterales. ¿Sí? Tiene que ver cómo, cómo está planteada la hipótesis alternativa. ¿Sí? Ven que la hipótesis alternativa no se trata de distinto, sino que es mayor o menor. Bien. Bueno, y en el caso 5 y el caso 6, la hipótesis nula, ¿no? Acá, por ejemplo, podríamos, volviendo a nuestro ejemplo, acá mu es mayor o igual a 1,5, el tiempo de evacuación es mayor o igual a 1,5, y la alternativa, en la alternativa estaríamos diciendo que mu es menor a 1,5. Bueno, y en este caso, mu es menor o igual a 1,5 y mu es mayor a 1,5. Entonces, como habrán notado, ¿no? En todos los casos, el signo igual se coloca siempre en la hipótesis alternativa. El signo igual se coloca siempre, está asociado a la hipótesis alternativa, ¿ven? Igual, a la hipótesis nula, perdón. ¿Ven? Siempre el signo igual va en la hipótesis nula, ¿sí? Porque en la hipótesis nula es donde colocamos la afirmación que se hace del parámetro. El parámetro es igual a, o sea, la afirmación que se hace del parámetro se coloca en la hipótesis nula. Por eso siempre va ahí el signo igual. Bien. Algunas observaciones o algunas cuestiones que tienen que tener en cuenta para los procedimientos de las pruebas de hipótesis. Bueno, una de ellas, la primera de ellas, es que las hipótesis siempre son afirmaciones relativas a la población, ¿sí? Puede ser relativas al parámetro, a los parámetros de una población, o a su forma, como habíamos dicho, pero no a la muestra, ¿sí? No se hacen hipótesis referido a los valores que toman los estadísticos en la muestra, ¿sí? Sino que las afirmaciones siempre son respecto a los parámetros, no a los valores muestrales. Estos se observan, ¿sí? Los valores muestrales se observan, y estos de acá, los parámetros, son los que se estiman. Y bueno, entonces en las pruebas de hipótesis hacemos afirmaciones sobre
los parámetros, que después será demostrada si la afirmación vale o no a partir de lo que se haya observado en la muestra. Bien, entonces eso es una primera cuestión. Perdón, Ana, estoy acá. Bien. Espérate que te pase. Pero ya soy confitriona, así que tranqui. Perfecto. Entonces, vamos con la siguiente observación, que dice que, bueno, fíjense que la hipótesis nula siempre contiene esto que les decía yo, el signo de igual, ¿sí? Contiene a la hipótesis, o sea, contiene a la afirmación que se hace respecto al parámetro, ¿sí? La hipótesis nula siempre va a llevar el signo igual. Puede ser mayor o igual, como pasó acá, ¿no? Pero está el signo igual, ¿sí? Menor o igual, pero está el signo igual. El signo igual va en la nula. Bueno, y la otra cuestión es que hay una estrecha relación, vamos a ver posiblemente la próxima clase, pero hay una estrecha relación entre las pruebas de hipótesis referidas a un parámetro θ y el intervalo de confianza para θ, ¿sí? Entonces, por ahí podríamos pensar que hay una estrecha relación, para llevarlo a uno de los parámetros, por ejemplo, a la media, hay una estrecha relación entre la prueba de hipótesis en torno a la media poblacional y el intervalo de confianza para la media poblacional. Esa relación la vamos a ver en la próxima clase. Bueno. Esperen que me tomo un poquito de líquido. Bueno, entonces, la prueba de hipótesis es un procedimiento, y entonces está bueno ordenarlo en pasos, ¿no?, a seguir. Entonces, el primer paso en la prueba de hipótesis es identificar el parámetro para el cual vamos a hacer la prueba, ¿no? Puede ser mu, puede ser sigma, o puede ser p, ¿sí? Identificar el parámetro y plantear la hipótesis nula y la alternativa, que por ahí eso es, en el marco de las pruebas de hipótesis, por ahí es el paso más complicado. Porque después, si uno se sabe el procedimiento, en realidad fluye, pero por ahí lo más complicado es lograr interpretar qué quiere demostrar el investigador, porque de esa manera es como tienen que quedar planteadas las hipótesis. Bien. El paso 2 implica elegir el nivel de significación. El nivel de significación se denota con el símbolo alfa, y está emparentado, ¿no? No es exactamente lo mismo que veíamos en intervalos de confianza. Numéricamente es igual, pero conceptualmente es distinto, ¿sí? Acá el alfa recibe el nombre de nivel de significación, y sí, numéricamente está relacionado con el 1 menos alfa que veíamos en intervalos de confianza. Numéricamente es el mismo alfa, ¿sí? Pero bueno, esto nos ayuda a calcular un nivel de confianza, y acá el alfa nos va a servir para identificar un error que se puede cometer, ¿no?, en el trabajo de la prueba de hipótesis. Igual ya vamos a ir desgranando cada uno de estos pasos. Esta es como una presentación general de los pasos que tiene el procedimiento. El paso 3 sería identificar el estadístico de prueba o función pivot con la que se va a trabajar. Vieron que cuando trabajábamos con intervalo de confianza también
uno se tomaba el tiempo para identificar con qué función pivot construíamos el intervalo, si con Z, si con T, ¿sí? Dependiendo de lo que estemos trabajando, podía ser una chi cuadrado, etc. Entonces, acá también necesitamos identificar cuál va a ser el estadístico de prueba y cómo es su distribución si es cierta la hipótesis nula, o sea, bajo H sub 0, verdadera. Luego, el paso siguiente en la prueba sería establecer las reglas de decisión y graficar, o sea, en definitiva, la prueba de hipótesis es un procedimiento que nos ayuda a tomar una decisión, ¿no? Y esa decisión es ver si H0, si la rechazo o no rechazo H0. Para generalizar, tita igual a un valor determinado, tita 0, ¿no? Bueno, yo voy a hacer todo esto para ver si a esta la rechazo, o sea, rechazo H sub 0 o no la rechazo. ¿Sí? Bueno. Entonces en el paso 4 tenemos que establecer las reglas con las que vamos a tomar esa decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Después en el paso 5 lo que se hace es comparar la evidencia obtenida en el muestreo con las reglas de decisión que se establecieron para finalmente poder concluir, que sería el último paso. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ir desarrollando todos estos pasos a partir de un ejemplo. Así se hace más llevadera la explicación. Entonces, acá el ejemplo dice, el consumo de un tipo de automóvil, el consumo de combustible, ¿sí? De un tipo de automóvil, kilómetros por litro, tiene una distribución normal con desvío de 0,8. Con el objeto de estimar el consumo medio de nafta, se realizaron 40 pruebas. Bien, y después nos dice, si el fabricante afirmó que el rendimiento medio es de 14,4, ¿podría rechazarse esta hipótesis? Después, lo otro que vamos a ver es, bueno, si en las 40 pruebas se obtuvo que el rendimiento medio observado en esa muestra fue de 12,18, ¿qué se puede concluir? ¿No? Y ahí tenemos un valor que después lo vamos a ver. Bueno, entonces, ese es el problema. Vamos a ir con los pasos, ¿sí? Del procedimiento. Entonces, como en todo lo que hemos venido trabajando desde el comienzo, lo primero que hay que hacer es definir la variable. Entonces, en este caso, la variable, para nosotros X, es el consumo de nafta en kilómetros por litro. Y nos dice el ejercicio que esa X se distribuye normal, con media mu desconocida, porque no es lo que queremos averiguar, es lo que queremos estimar, a mu, y el desvío, en este caso me lo dan, dice que es 0,8. Yo acá puse la varianza, pero bueno, es lo mismo. Varianza, pueden dejar expresado con la varianza o con el desvío el comportamiento de la distribución normal de ellos. Entonces, X se distribuye normal con desvío de 0,8. Bueno, y después me dicen en el inciso A, me dicen que el valor observado, dice, en el inciso B, perdón, dice que en las 40 pruebas,
en las 40 pruebas se obtuvo un rendimiento de 12,18. Así que ese es el rayita, el X rayita observado en la muestra. Y N, por supuesto, 40. Bueno. Entonces acá lo primero que tengo que hacer es plantear las hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, la hipótesis nula es la afirmación que se hace respecto del parámetro. Entonces fíjense que acá dice, el fabricante afirmó que su rendimiento medio es de 12,4. Bueno, yo por ahí capaz que me quiero comprar el auto, y quiero ver si efectivamente el rendimiento es 12,4 o no. A lo mejor somos una empresa que quiere comprar una flota de estos vehículos, y bueno, para una empresa es significativamente importante conocer cuánto consume en promedio cada vehículo por kilómetro recorrido. Entonces, el fabricante dice que el consumo medio es de 12,4 kilómetros. Entonces, bueno, ya está, ya tengo la hipótesis nula. La hipótesis nula en este caso está sencilla, es la afirmación que se hace del parámetro, mu es igual a 12,4. Y me falta la alternativa. En este caso, la alternativa va a ser, fíjense que en ningún momento me piden demostrar si el consumo medio es menor, es mayor, disminuye, aumenta, ¿sí? Simplemente quiero ver si puedo rechazar o no la afirmación de que es igual. Entonces, yo la puedo rechazar, sea que sea mayor o que sea menor. Así que la alternativa va a ser de que mu es distinto de 12,4. Uno tiene que estar atento, esta es como la parte más difícil de la prueba de hipótesis, el planteo de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Uno tiene que estar atento a cuál es el objetivo que se persigue con la prueba de hipótesis, para poder plantear correctamente la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Una cosa que nos va a ayudar, sobre todo al momento de la conclusión, que se pide siempre en los ejercicios que se agregue, es las hipótesis en términos coloquiales, o sea, describir en términos coloquiales qué es lo que estoy diciendo acá en términos simbólicos. Entonces acá lo que estamos diciendo en la hipótesis nula en términos simbólicos es que el consumo medio poblacional de la nafta es de 12,4 kilómetros por litro. Y en la alternativa lo que estoy diciendo es que el consumo medio poblacional de la nafta no es 12,4 kilómetros litro. Bien, algunos tips que tienen que tener en consideración para formular la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Lo más importante que tienen que tener en consideración es que en realidad la estrella del procedimiento de las pruebas de hipótesis es la hipótesis alternativa. ¿Por qué? Porque ahí se coloca lo que se quiera demostrar o probar. Entonces, algunos tips, ¿no? El primero es que rechazar la hipótesis nula conduce a la aceptación de la hipótesis alternativa, ¿sí? Entonces a veces tener eso en cuenta me puede servir para identificar lo que yo quiero demostrar. Entonces, si yo quiero demostrar, por ejemplo, el ejemplo que veníamos con el tiempo de evacuación, ¿no? Vieron que yo, si estoy proponiendo un cambio en el tiempo de evacuación, acá, si estoy proponiendo un nuevo procedimiento de evacuación, un nuevo protocolo de evacuación, lo que voy a querer demostrar es que con el nuevo protocolo el tiempo de evacuación disminuye, ¿sí? Entonces, eso que es lo que quiero demostrar, acá yo tendría que esto sería el tiempo
promedio de evacuación ha disminuido. Eso que es lo que yo quiero demostrar, lo tengo que colocar en la alternativa, ¿sí? Bien. Entonces, esa es una cosa, digamos, que nos tiene que ayudar a identificar qué colocar en la nula y qué colocar en la alternativa. Bueno, ¿qué más? Otro tip es que la hipótesis alternativa, por lo general, representa, bueno, la pregunta que se responderá o la teoría que se probará. Esto que les vengo diciendo, ¿sí? La hipótesis alternativa es la que tiene que llevar la afirmación que en realidad se quiere demostrar, lo que se quiere probar. Después otra cosa que me puede servir para identificarlas es que la hipótesis nula anula o se opone a la alternativa, ¿sí? Bueno, acá en este ejemplo está clarito, ¿no? Que la alternativa es distinta, bueno, la nula es igual. En este caso también, donde estábamos acá. Porque acá tendríamos, ¿no?, que el tiempo promedio de evacuación ha disminuido, y acá sería que el tiempo promedio de evacuación no ha cambiado. ¿Sí? Bien, entonces generalmente la hipótesis nula y la hipótesis alternativa resultan ser, o sea, la nula es el complemento lógico de la alternativa, ¿sí? O sea, esto que decíamos, ¿no? Si yo acá estoy afirmando que son distintos, en esta afirmo que son iguales, ¿sí? Si en esta afirmo de que ha aumentado, en esta que no ha aumentado, ¿sí? Es el complemento lógico. Y finalmente, otro tip que les puede servir para identificar qué poner en la hipótesis nula, es que en la nula, ¿no?, generalmente colocamos el status quo contrario a una nueva idea, ¿sí? O sea, de nuevo, ¿no? Si yo tengo el ejemplo este del tiempo de evacuación, en la nula, cuando yo pongo que mu es igual a 15, es que el tiempo de evacuación no ha cambiado, ¿sí? Sigue igual que siempre. En cambio, en la alternativa, mu mayor, habíamos dicho, no, disminuye, tiempo de evacuación disminuye. Esa es la idea nueva, ¿sí? Eso es lo que uno quiere demostrar, es la propuesta nueva que está enunciada en la alternativa. Bueno, entonces, en la nula, yo con lo que voy a colocar es lo que ya venía observando, el valor histórico que venía mostrándome el parámetro, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya tienen algunos tips como para darse cuenta qué pueden, mejor dicho, qué es lo que va en la hipótesis nula y en la hipótesis alternativa. Igual es una cuestión de entrenar un poco el sentido común, ¿sí? Esto ustedes tienen que hacer varios ejercicios, tienen los ejercicios de la guía y tienen los ejercicios de la bibliografía. Y entonces es una cuestión de entrenar el sentido común para ver qué coloco en las hipótesis nulas y en la hipótesis alternativa. Bueno, y después tenemos que elegir el nivel de significación. Acá salió la rayita corrida, pero es X raya, X raya, X raya, X raya. Tengo que elegir el nivel de significación. Nosotros habíamos afirmado, ¿no? Habíamos dicho, hipótesis nula, el consumo medio de combustible es 12,4, hipótesis alternativa, el consumo medio de combustible no es 12,4. Bueno, supónganse que yo voy, saco una muestra,
como ahí decía, de 40 vehículos, ¿no? Saco una muestra de 40 y el valor observado en la muestra fue de 20. Si esa es la evidencia que se observa en la muestra, ¿qué harían ustedes? ¿Rechazan o no rechazan la hipótesis nula? ¿Rechazo H sub 0 o no la rechazo? Si el valor observado fuera 20. Sí, se rechazaría. Se rechazaría. Lo rechazo. Claro, se rechaza. Ahí está como fácil la decisión, rechazamos. Si el valor observado fuera 9, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Rechazamos o no rechazamos? Acá llevamos una rechazada. La rechazamos También. también. No, se rechaza. Sí. Bien rechazada. Y si el valor observado fue de 12, y ahí está más difícil, ¿no? Está como más complicado agarrar y decir, sí, no, no sé. ¿Qué hago ahí? ¿Sí? ¿La rechazo o no la rechazo? Ahí está más complicado de tomar la decisión. Si fuera ponerle 12,3, ¿no? Si el valor observado hubiera sido 12,3, ¿qué hacen? No rechazo. No rechazo, ¿sí? Pero bueno, entonces, ¿cómo hago ahí? Tengo que poner un límite, porque evidentemente estos valores de acá son valores raros, ¿sí? O sea, valores raros ¿en qué sentido? Y que si vos estás diciendo que la media de las medias, porque esto, recordemos que si yo tengo acá la distribución de las X rayitas, ¿no? X rayita, acá, y acá tenemos que la media de las medias es 12,4, y encima el desvío era chiquitito, porque el sigma poblacional, el sigma de X era 0,8, por lo tanto el sigma de las X rayitas va a ser 0,8 dividido la raíz de 40, que esto es un desvío chiquitito. Entonces hay valores, ¿no? Que va como el de 20, que andará, no sé, por acá, 20, el otro de 9, que andará por acá, que son valores de X raya muy raros de que aparezcan si el verdadero valor poblacional es 12,4. ¿Sí? Por eso es que cuando aparece un valor así, 20, uno intuitivamente dice, no, rechazo esta hipótesis. Si el X rayita observado es de 20, rechazo esta hipótesis porque que me salga un X rayita observado de 9 cuando el verdadero parámetro es 12,4, no puede ser, es muy raro eso. ¿Sí? En cambio, por ahí, si me decís que me salió un 12,3, ¿no? Si el valor observado hubiera sido 12,3, bueno, por ahí ese sí, es un valor que tiene grande probabilidad de salir si el verdadero valor de X rayita es 12,4. Pero bueno, por eso es que necesito poner un límite y decir cuáles son los valores raros y cuáles son los valores no raros. En algún momento tengo que decir, bueno, hasta acá, hasta este valor de acá, hasta este X rayita, que le podemos llamar X rayita crítico, voy a llamarle raro, ¿no? Y lo mismo al otro lado, este es otro X rayita, pues este le podemos llamar 1 y este 2, ¿no? Desde este X rayita hacia allá le voy a llamar raros, y lo mismo para este lado. Entonces, el que me determina cuáles van a ser los X rayitas raros es la especificación con el que vamos a trabajar. ¿Sí? Es el alfa con el cual vamos a trabajar. Eso me va a determinar a qué le voy a llamar raro y a qué no le voy a llamar raro. Por ahí, si pueden silenciar, Manrique, Maribel, si no, pueden silenciar la voz allá. Entonces, el alfa, ¿no? Lo que hace es determinarme en definitiva me va a ayudar a tomar la decisión, ¿sí?
me va a ayudar a tomar la decisión, porque cuando me aparezcan los X rayitas en ese conjunto de valores no raros, bueno, no rechazaré, perdón, la hipótesis nula, y cuando me aparezcan valores raros de X rayita, bueno, en ese caso rechazaré la hipótesis nula. Bien, entonces ese es el nivel de significación. Nivel de significación casi siempre se trabaja con el 0,5, de hecho los softwares devuelven los valores X, los rayitas críticos y demás para 0,5, pero también se puede trabajar, ¿no?, con un nivel de significación 0,1 o del 10%. Cuidado que el agua está caliente. ¿No? ¿No? ¿Qué? ¿Ayer? ¿Qué estás haciendo? Y ¿Mate? para que no se Amo. A ver. Ahí está, Ana, pero te silencia vos también. Ahí estamos. Bueno, Ahí está. ahí estaríamos con el paso 2. Vamos al paso 3. El paso 3 habíamos dicho que consistía en identificar el estadístico de prueba y su distribución bajo H0. El estadístico de prueba con el que vayamos a trabajar va a depender de las características poblacionales de X, ¿sí? Es parecido a como... Sí, Antonio. No sé si vas a... Profe, entonces los X críticos no los calculamos, ¿no? Sí, los vamos a calcular. Ahí vamos, ya vamos llegando. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, les decía que identificar el estadístico de prueba, ¿no?, que es en definitiva definir si vamos a trabajar con una Z, con una T, con una chi cuadrado, implica conocer los rasgos de la población, ¿no?, si venimos de una población normal o no, etc. Bueno, en este caso en particular ya habíamos dicho que X se distribuía normal, y por ende las X rayitas también se distribuyen normal. Las X rayitas también se van a distribuir normal. Como conocemos a sigma, el sigma en este caso es conocido, entonces el estadístico de prueba con el que vamos a trabajar va a ser una Z, que va a quedar determinada por el valor de X raya menos su media dividido el desvío de las X rayitas. Y esto se va a distribuir normal, estándar, o sea, con media 0 y desvío 1. Ahora, bajo H0 verdadera se cumplen dos cosas. O sea, si H0, de nuevo voy a copiar acá H0, habíamos dicho que era mu igual a 12,4. Entonces, bajo H0 verdadera, si H0 es verdadera, mi estadístico de prueba va a quedar determinado de la siguiente manera, va a ser X rayita, menos mu, pero si estamos diciendo que H0 es verdadera, esa mu va a ser igual a 12,4. Dividido el desvío de las X rayitas, que bueno, acá conocemos el desvío poblacional, por eso estamos usando Z. Entonces, bajo H0 verdadera, el estadístico de prueba me queda con este formato, o también podríamos decir que bajo H0 verdadera, las X rayitas se distribuyen normal, con media de 12,4 y desvío, bueno, el desvío 0,8 sobre raíz de n, ¿sí? Entonces, pero esto es siempre y cuando H0 sea verdadera. Bueno, entonces, fíjense. Si H0 es verdadera, acá tendríamos la distribución de las X rayitas.
¿sí? Con media de 12,4, y bueno, y el desvío de esta distribución quedó determinado por el resultado de este cociente. Entonces, lo que procedemos a hacer es a identificar lo que vamos a llamarles zonas de rechazo y zonas de no rechazo, donde vamos a tener el grupo de los X rayitas raros, los raritos, y los no raritos, ¿sí? Los raritos son los que se van a encontrar por fuera del nivel de significación. A ver, por acá. Acuérdense que habíamos decidido trabajar con un nivel de significación de 0,05. Entonces, acá, ese alfa queda repartido en dos colitas. ¿Esto por qué sucede? Porque estamos trabajando con una prueba bilateral. La prueba es bilateral porque la hipótesis alternativa es mu distinto de 12,4. Ustedes en la práctica van a ver ejemplos de pruebas unilaterales. Por ejemplo, ¿no? Si yo hubiera hecho la afirmación en la alternativa de que mu fuese menor a 12,4, esto ya no sería una bilateral, sino que sería unilateral, porque la zona de rechazo me quedaría hacia un solo lado, y bueno, en este caso en particular, la zona de rechazo quedaría hacia la derecha, hacia la izquierda. Y aquí el alfa completo, ¿no? Me quedaría en la colita izquierda, ¿sí? Bueno, eso ustedes ya lo van a ver, por ahí también la próxima clase podemos ver algunos ejemplos de esto. Bien, pero en este caso nosotros tenemos una prueba bilateral, porque nuestra hipótesis alternativa es distinto de 12,4. Entonces el alfa nos queda repartido en las dos colitas, porque me puedo, como yo les decía, ¿no? La media puede ser distinta en más, ¿no? En más, o puede ser distinta en menos. Por eso es que queda repartido en las dos colitas. Bien. Bueno, entonces, vamos a tener acá, vamos a identificar, ¿no? Las zonas de rechazo y de no rechazo, identificando los valores de los X rayitas críticos, que es lo que recién preguntaba uno de los compañeros, si los íbamos a calcular o no. Sí los necesitamos, porque eso me va a permitir justamente delimitar las zonas de rechazo y de no rechazo. Entonces, ¿cómo encuentro este X rayita crítico 1? Y es el valor bajo la distribución de las X rayitas que habíamos planteado acá, ¿no? Es el valor que toma las X rayitas, tal que en esta colita me quede 0,025. ¿Sí? Y el otro X rayita, bueno, es el valor de las X rayas que hace que en esta otra colita me quede 0,025. Entonces, eso me va a permitir delimitar lo que son las zonas de rechazo y no rechazo, ¿sí? Lo que caiga desde el valor de X rayita crítico 1 hacia abajo, ¿no? Va a pertenecer a la zona de rechazo, son valores raros, y los otros valores raros son los que están en la colita superior, y por ende también pertenecen a la zona de rechazo. Y acá vamos a tener los valores que si aparecen en la muestra, no rechazaremos la hipótesis nula. ¿Sí? Bien, entonces, como pueden ver, con el gráfico ya nos quedan armadas las reglas de decisión. Bueno, otra forma de identificar, ¿no?, los valores
de los X rayitas críticos, por ahí esto está bueno porque cuando tienen la T, no, van a necesitar conocer el valor de la función pivot, y no les va a quedar otra que trabajarlo con el valor de la función pivot, entonces bueno, por ahí está bueno también calcularlo de esta manera. Fíjense, si yo no tuviera la aplicación, tendría que utilizar sí o sí esta expresión. Con la aplicación vamos a buscarlos. Pero necesitamos saber a cuánto es igual este desvío. A ver, calcúlenme este desvío. ¿A cuánto da igual eso? Así lo vemos en la aplicación. A ver si dice acá. No. 0,12. 12, ¿algún otro decimal? 64. 0,126. Bueno. Entonces, ahí tenemos el desvío. Entonces, si yo quiero conocer el X rayita crítico ¿qué hago? Me voy a la aplicación. Vamos a la función normal y metemos. La media, dijimos, bajo h sub 0 verdadera, es 12.4. Y el desvío es el que me acaban de calcular ustedes, que era 0, ¿cuánto? 12, no. ¿Cuánto había? 12,6. 12,6. Entonces, ahí tenemos la distribución de las X rayitas. Entonces, si yo quiero conocer el X rayita crítico, el 1, el que está en el límite inferior, acá pido 0.025, ¿sí? Y ahí tendría el X rayita crítico, el que sería 12,15. ¿Sí? El X rayita crítico inferior. Vamos a dejar acá escrito. Este de acá sería 12,15. Y me falta el superior. Entonces, en el caso del superior, esto va a ser por encima, y acá tiene que quedar por encima 0,25. Vamos a aceptar, y ese valor, ¿para qué hicimos mal acá? No, está bien. Es 12,65. 12,65. Entonces acá 12,65. Bien, entonces ahí ya nos queda definida las zonas de rechazo y no rechazo. Entonces, sí, con eso ya puedo armar las reglas de decisión. Fíjense acá abajo. ¿Qué pasa? Si el H observado en la muestra, es menor a 12,15, o si el H observado en la muestra es mayor a 12,65, ¿qué hago? Rechazo H sub 0. ¿Sí? Ahí me quedó la regla de decisión armada con el gráfico. En cambio, si el X rayita observado se encuentra entre 12,15 y 12,65, entonces no rechazo H sub 0. Sería cuando nos cae en este intervalo. ¿Sí? Bueno, y lo que les decía es que la otra forma de encontrar a las X rayitas críticos es haciendo uso de la forma del estadístico de prueba cuando H sub 0 es verdadera. Fíjense que habíamos dicho que el estadístico de prueba tiene esta forma cuando H sub 0 es verdadera. Entonces, si de acá despejamos los X rayitas críticos, ¿no?, asociados al Z, que me acumula hasta 0,25 acá, y que me deja por encima 0,25 acá, ¿cuál es ese Z? Ya a esta altura se lo deben saber.
¿Cuál es el z que me deja hasta 0,25? El cuartil 1 y el cuartil 3. Pero no, el z, el valor de z que me deja 1,96. 1,96 negativo por acá, y 1,96 positivo por acá. Entonces, yo tengo el valor de z, y despejo de acá el valor de x, que es lo que se hizo acá, ¿ves? Profe, una consulta. Sí. En la consigna dice el 5%, ¿está mal hecho? ¿O es en 95 como está en el ejercicio? Está bien, es el 5%. Fíjate que te queda acá el 95% en el medio. Ah, está bien. Pero el nivel de significación, como la prueba es bilateral, está repartido en las dos colitas. O sea, el alfa Ah, bien. es del 5%, pero está repartido en las dos colitas. Ok, profe, gracias. Bueno. Entonces, habíamos dicho que uno de los zetas era menos 1,96, y entonces de esa manera despejo, ¿no?, el z crítico 1, este mu 0 es el mu, es la afirmación que se hace de mu en h sub 0, por eso tiene el 0 ese ahí, ¿sí? Que es 12,4. Entonces de esa manera encontrás 12,15 por acá, y de la misma manera el x rayita crítico superior. En este caso haces 1,96 por el desvío de las x rayitas, más la afirmación que se hace del parámetro en la hipótesis nula. Y ahí está el 12,65. Bien. Ya tenemos las reglas de decisión. Entonces, ahora necesitamos ver la evidencia obtenida en el muestreo. Entonces, ahí usamos, recién fíjense que en el paso 5, miro lo que pasa en la muestra, ¿sí? Todos los pasos anteriores no requieren del valor de X raya, ¿sí? Del valor del promedio muestral, no hace falta hasta el paso 5. Entonces yo acá vengo, tomo mi muestra y miro el valor en esa muestra. Bueno, como decía en el inciso, en el inciso B, la primavera me tiene pero complicada. Ven que en el inciso B les dice que en las 40 pruebas se obtuvo un rendimiento medio de 12,18. Ahí teníamos el X rayita observado. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo que tengo que definir es si este 12,18 es raro o no es raro, ¿sí? En otras palabras, lo que tengo que definir es si cae en la zona de rechazo o no rechazo. Entonces me fijo en las reglas de decisión. Fíjense que está entre 12,15 y 12,65. Entonces, como el valor de X rayitas se encuentra entre 12,15 y 12,65, la conclusión es que no rechazo H sub 0. Pareciera que lo que dice el empresario, ¿no?, el fabricante, es cierto, ¿sí? Que el consumo medio es 12,4, quiero decir, ¿sí? Bien. Ahora, esta conclusión es una conclusión sujeta a error. ¿Dónde vemos el error ese? Acá está, ¿no?, representado el X rayita observado, ¿no?, en la escala de nuestro gráfico, y como pueden ver, bueno, cae en la zona de no rechazo, por eso es que no rechazamos H sub 0. Pero
fíjense que podríamos cometer un error, por eso es que acá les dice, ojo, que esta es una conclusión que está sujeta a algún nivel de error. ¿Cuándo podríamos cometer un error? Y si me sale, por ejemplo acá, ¿no? Un valor, un X rayita observado, de 12,7, bueno, si me sale un valor de 12,7, yo lo que voy a hacer es rechazar, cuando en realidad el parámetro sí es 12,4, ¿sí? Entonces, sí, tenés alguna probabilidad de cometer un error, ¿sí? Es menos, porque son las colitas, son los valores estos raros que en realidad no deberían aparecer, no deberían aparecer, van a aparecer con una probabilidad del 5%, ¿sí? Que en comparación con el 95, bueno, no es tanto, pero pueden aparecer, ¿sí? Es lo mismo que nos pasaba en intervalos. Podés cometer un error, ¿sí? No, esto no es que es la bola de cristal, ¿sí? Pero vos acá le podés decir al investigador con qué nivel de error estás trabajando. O sea, vos le podés decir, mira, yo no rechacé o rechacé con una probabilidad del tanto por ciento. En este caso, esa probabilidad es de 0,05. Bien, a ver, esperen. Bueno, acá, esto lo van a ver también por ahí en la práctica, ¿no? Pero otra forma de plantear la prueba de hipótesis, acá planteamos las reglas de decisión en términos del estimador, o sea, en términos de X rayita. Fíjense, acá las reglas de decisión quedaron planteadas en términos de X rayita. Pero yo podría hacer, armar las reglas de decisión en términos de el estadístico de prueba o la función pivot con la que se vaya a trabajar. Entonces, nuestro estadístico de prueba era Z, que sabemos que tiene esta distribución. Entonces acá yo tengo representada la distribución de Z. Entonces, hay un valor de Z que hace que en esta colita quede 0,025, y hay otro valor de Z que hace que en esta colita queda 0,025. Como dijimos recién, ese valor de Z es menos, menos 1,96, y el otro, el superior, es 1,96. Entonces, planteado en términos de Z, bueno, esta sería la zona de no rechazo, y acá rechazo y rechazo. Entonces, en este caso, lo que hay que calcular no son los X rayitas críticos, sino el Z observado. Para calcular el Z observado, utilizo a la función pivot cuando H sub 0 es verdadera. Entonces, fíjense que esto va a ser, para encontrar al Z observado, ¿no? Yo voy a hacer, el Z observado va a ser igual al X rayita observado, que nos había dado 12,18, habíamos dicho, a ver. Sí, 12,18, ese era el X rayita observado en la muestra, lo vamos a dejar por acá, X rayita observado, nos había dado 12,18, menos 12,4, ¿sí? Menos 12,4, bueno, dividido el desvío de las X rayitas, 0,8 sobre raíz de 40. Bueno, cuando resolvemos esto, da menos 1,73, que es un valor que se encuentra entre menos 1,96 y 1,96. Por lo tanto, obvio que llegamos a la misma conclusión. No queda acá, ¿no? Queda en la zona de no rechazo, por lo tanto, no rechazo H sub 0.
¿sí? Se puede plantear las hipótesis tanto en términos del estimador de X raya, porque conozco cómo se distribuye X raya, o la podemos dejar planteadas en términos del estadístico de prueba. Ya vamos a ver la próxima clase que cuando sigma es desconocido, yo no conozco cómo se distribuye X raya, no puedo dibujar esto, ¿no? No puedo dibujarlo porque este es desconocido, y entonces no me queda más que plantearlo sí o sí en términos del estadístico de prueba, que por cierto va a ser una T. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver la próxima clase. Bueno, entonces estábamos hablando de que nuestra conclusión está sujeta a un error. Veamos qué tipos de errores podríamos cometer cuando estamos frente a una prueba de hipótesis. Bueno, fíjense que acá tenemos, por un lado, la naturaleza del parámetro. Nos puede pasar de que la hipótesis nula sea verdadera, realmente sea verdadera, o que la hipótesis nula realmente sea falsa. Puede pasar cualquiera de esas dos cosas. Y en el marco de la prueba de hipótesis, nosotros podríamos llegar a rechazar o a no rechazar. ¿De qué va a depender eso? Y va a depender del valor que tome el X rayita observado. ¿Sí? Pero el valor que arroje el X rayita observado nos puede llevar a rechazar o a no rechazar. Bueno, si la hipótesis nula es verdadera, si H sub 0 es verdadera, y yo no la rechazo, ¿sí? Si H sub 0 es verdadera, y yo no la rechazo, fantástico, estamos bien. ¿Sí? Esa es una decisión correcta. Ahora, si H sub 0 es falsa, y yo la rechazo, también estoy bien. Es una decisión correcta. ¿Sí? En cambio, si H sub 0 es verdadera y yo la rechazo, ahí cometí un error. A ese se llama error de tipo 1. ¿Sí? Error de tipo 1. Y si H sub 0 es falsa y yo no la rechazo, ahí también cometí otro error. Se llama error de tipo 2. ¿Sí? Entonces, se puede calcular las probabilidades de cometer ese error, esos dos errores. La probabilidad de cometer error de tipo 1 es lo que decíamos recién, es la probabilidad de rechazar H sub 0, rechazo H sub 0, cuando H sub 0 es verdadera. ¿Sí? Dado que H sub 0 es verdadera. La probabilidad de cometer error de tipo 1 es el nivel de significación con el que decidimos trabajar, es el alfa, ¿sí? Es lo que les estaba diciendo yo recién. Si en este ejercicio, ¿no?, nos hubiera aparecido, acá haciendo dos suposiciones, ¿no?, que efectivamente este valor es la verdadera media poblacional, acá vamos a verlo acá más fácil. Si esta es la verdadera media poblacional, suponiendo que fuese la verdadera media poblacional, y nos hubiera tocado un X rayita de 12,7, yo hubiera rechazado, ¿sí? Pero si 14,4 fuese la verdadera media poblacional, eso sería un error, ¿sí? Entonces, lo que me está diciendo es que la probabilidad de cometer un error de ese tipo, bueno, es el valor del área en estas colitas, que es alfa, ¿sí? Y el otro error, la probabilidad de cometer un error de tipo 2, es la probabilidad de no rechazar H sub 0 cuando H sub 0 es falsa, o sea, cuando H sub 0 no es 12,4, es otro valor. Y a eso se lo llama beta. Y hay otro
otro concepto que se llama potencia de la prueba, que es el complemento de beta. ¿Sí? Es 1 menos beta. Es decir, es la probabilidad de rechazar H sub 0 cuando H sub 0 es falsa. ¿Sí? Eso estaría bien. La probabilidad de rechazar H sub 0 cuando H sub 0 es falsa. A eso se le llama potencia de la prueba. Bueno, ¿cómo se pueden representar estos dos tipos de errores? Fíjense que el error de tipo, el alfa ya lo hemos representado, lo teníamos representado acá, está acá representado, y está acá representado, ¿sí? El alfa lo tenemos representado. Falta ver cómo representar a beta, pero para eso, ¿no? El beta, como es la probabilidad de no rechazar H sub 0 cuando H sub 0 es falsa, quiere decir que en realidad el parámetro mu tiene otro valor, no sé, hay otro valor, ¿sí? De mu. Nosotros tenemos la hipótesis nula que dice que mu es 12,4, pero acá lo que dice es que hay otro valor alternativo, ¿sí? Y en este inciso C me dan ese valor alternativo, y se suponga que en realidad el verdadero rendimiento medio fuera de 12,8 litros. Acá me dicen, bueno, a ver, ¿cuál es la probabilidad de cometer error de tipo 2 si el verdadero rendimiento fuera de 12,8 kilómetros litro? Bien, entonces, bueno, me dice cuál es la probabilidad de no rechazar la hipótesis del inciso anterior, y qué nombre recibe este tipo de error, ¿no? Bueno, la probabilidad la vamos a calcular, y el tipo de error es tipo de error 2, ¿sí? Es este. Bien. Ojo con confundirse, porque a veces por ahí se los tomamos en los finales, ¿no? El beta no es el error de tipo 2. El beta es la probabilidad de cometer el error de tipo 2. Lo mismo que alfa, ¿sí? El alfa no es el error de tipo 1. El alfa es la probabilidad de cometer error de tipo 1. Bien. Bueno. Entonces, acá yo tengo la representación de la línea, la curva, la normal o la campana azul, fíjense que está centrada en 12,4, o sea que es la que venimos trabajando nosotros, ¿sí? Y tenemos los valores de X rayitas crítico, acá el inferior, tenemos el superior, este era 12, ¿cuánto nos había dado ese? Nos había dado 12,15. 12,15 creo que era, profe. 12,15, y el de arriba nos daba 12,65. Entonces, la azul lo que está haciendo es mostrarme la probabilidad, mostrarme la distribución de las X rayitas. Acá en el eje horizontal tenemos a las X rayitas, y la zona de no rechazo, la zona de no rechazo es esta área, ¿sí? Y la zona de rechazo, bueno, me quedaría representada, acá vamos a ponerlo con rojo, la zona de rechazo estaría determinada por esta área, y por esta otra área. Acá rechazábamos H0, acá rechazábamos H0. Bien. Pero ahora me dicen, no, suponete que el verdadero parámetro poblacional no es 12,4, sino que es 12,8. Entonces, eso me está cambiando la distribución de las X rayitas, me la está corriendo, ¿sí? Entonces la campana negra representa la distribución de las X rayitas cuando la media, cuando mu, es igual a 12,8. Bien,
Entonces, en este caso, ¿no? La probabilidad de cometer error de tipo 1, que es el alfa, ¿no? Sería esta área de acá. Acá tenemos media alfa, para ponerlo en verde. Acá tenemos medio alfa, y acá tenemos medio alfa. Y ahora me falta la probabilidad de cometer error de tipo 2. Entonces, acuérdense que la probabilidad de cometer error de tipo 2, acá tengo planteada la situación, ¿no? Que teníamos que la hipótesis nula es que mu es igual a 12,4, y ahora la alternativa dice que mu es 12,8. Bueno, entonces, la probabilidad de no rechazar H0, cuando H0 es falsa, si H0 es falsa, quiere decir que la verdadera distribución de las X rayitas es la negra, ¿sí? Entonces, la probabilidad de no rechazar, ¿cuándo no rechazo? Cuando estoy en este pedacito, ¿sí? Cuando estoy en ese pedacito, que yo arranqué con la prueba de hipótesis de esta manera, bueno, cuando esté en ese pedacito yo no rechazo. Entonces dice que el beta, que es la probabilidad de cometer error de tipo 2, es la probabilidad de no rechazar H0 cuando es falsa. Entonces, es la probabilidad de caer en esta zona, pero bajo la distribución, esta distribución, ¿no? De que dice que X rayita se distribuye normal, con media de 12,8, y el desvío es el mismo que ya teníamos, que era 0,8 dividido raíz de 40. ¿Sí? Entonces, buscar el error de tipo, cometer error de tipo 2, la probabilidad de cometer error de tipo 2, sería buscar el área rosada que tienen ustedes ahí representada, ¿sí? El área rosada que está representada acá, que en realidad, para ser estrictos, uno tendría que calcular la probabilidad de que las X rayitas se encuentren entonces entre 12,15 y 12,65, cuando la media poblacional, y acá yo puse entre menor a 12,65, pero acá lo vamos a poner para que nos quede bien estricto y que no quede confusión. Entonces el beta va a ser la probabilidad de que las X rayitas se encuentren entre 12,15 y 12,65, pero cuando mu es 12,8. Entonces, ¿cómo encontraríamos, en definitiva, a la hora de los bifes, cómo vamos a encontrar el valor de esta área de acá rosadita? Bueno, lo que vamos a hacer es irnos a la aplicación, ¿no? Y calcular esto. Yo lo que tendría que hacer es calcular la acumulada en 12,65, restarle la acumulada en 12,15. Ya vamos a ver que esta da prácticamente 0, ¿no? Por eso es que acá puse directamente menor a 12,65, porque la otra da prácticamente 0. Pero lo vamos a dejar así para que se entienda bien de dónde viene. Bueno, entonces, esto para que sea coherente tampoco lo vamos a dejar así. Lo vamos a hacer como decimos acá. Bueno, entonces, vamos a la aplicación para buscar esas probabilidades, ¿sí? Entonces el beta va a ser la acumulada, primero voy a buscar la acumulada
en 12,65. Pero ojo, ¿no? Acuérdense que esto es dado que mu es 12,8. Bueno, fíjense cuánto nos daba el desvío, que no me lo acuerdo, a ver si quedó acá en la aplicación. Acá está, en la aplicación ya está. Entonces dijimos la probabilidad de la acumulada en 12, pero ya me olvidé. Ahora tengo memoria de corto plazo, problemas con la memoria de corto plazo. 12,65. 12,65. Entonces, pero pará, esto tiene que ser así. Y no le cambié la media, porque es cuando mu es 12,8. El desvío sigue siendo el mismo, pero la media cambió, ¿sí? Ahora sí. Esto era la acumulada en 12,65, y eso da 0,1169. Bien. Vamos a traer acá. Entonces, 0, no. Eso da 0,1169. Y a eso le vamos a restar la acumulada en 12,15. Vamos a ver dónde estamos. En 12,15. Este va a ser un valor chiquitito. 0. Por eso es que yo originalmente, ¿no?, les puse directamente menor a, ¿sí? Esto que les aparece a ustedes acá, ¿no?, va a terminar dándonos lo mismo que calculé yo aquí, ¿sí? Por eso es que lo puse así. Porque fíjense en el gráfico, esperen que ponemos el 0, menos 0. Y nos fijamos en el gráfico. ¿Qué pasa con la probabilidad de, porque yo lo que hice para conocer el valor del área rosada, ¿no?, dije, tengo que averiguar la probabilidad de que las X rayas se encuentren en este intervalo, ¿no?, pero bajo esta distribución. Entonces, acumulo hasta acá, hasta 12,65, y después le resto la probabilidad que se acumula hasta acá. Pero como este 12,15 en el marco de esta distribución es un valor que está muy alejado, o sea, mucho más allá de los 3 desvíos, su probabilidad es, o sea, acumula 0 de probabilidad, ¿sí? Por eso es que, bueno, yo lo había planteado originalmente así, pero para que no se confundan, es este 12,15 me acumula 0 de probabilidad, porque acá ya prácticamente está casi tocando el eje. Acuérdense que es asintótica, nunca lo toca, pero ahí es prácticamente que toca el eje, ¿sí? Entonces, de esa manera es que averiguamos el valor de esta área de acá, que en definitiva entonces dio 0,1169, porque esto va a dar 0,1169, ¿sí? Y ese es el beta, que acá nos dio 0,511, porque yo aquí lo encontré estandarizando, ¿sí? Pero lo pueden encontrar como hice recién. Entonces, acá tendríamos el valor de beta, que es la probabilidad de no rechazar cuando la hipótesis nula es falsa, porque la verdadera es 12,8, porque el verdadero valor de mu es 12,8. Bien. Bueno. ¿Quieren que hagamos un corte antes de entrar a la conclusión? Sí, perfecto. Bueno, hacemos un corte de 10 minutitos. Así que 35 retomamos. Por ahí. Vamos a pausar acá.
Bueno, vamos a seguir con el último paso, que es el de la conclusión, ¿sí? Bueno, en realidad concluimos, en términos simbólicos ya concluimos, ¿no? Con anterioridad, por acá dijimos, ¿no? Cuando trabajamos con Z, acá dijimos, bueno, el Z observado nos dio menos 1,73, como ese valor, como el Z observado, a ver, para, justo, como el Z observado se encuentra entre menos 1,96 y 1,96, entonces no rechazo H sub 0. Bueno, eso sería concluir en términos simbólicos. Acá lo hicimos en términos de Z, se podría concluir también en términos de X raya. Pero el paso 6 consiste en brindar una conclusión en términos coloquiales, o sea, concluir en términos del problema en cuestión. Entonces, acá tenemos, como les decía, la conclusión simbólica, acá está en términos de H0, en este caso, como el H0 se encuentra entre los valores críticos 12,15 y 12,65, simbólicamente decimos no rechazo H sub 0. Pero tengo que dar la conclusión coloquial, o sea, ¿qué le informo al investigador? Bueno, cuando llegamos a esta instancia nos puede pasar dos cosas, ¿sí? Nos puede pasar lo que nos ocurrió acá, que es que no rechazamos, ¿no? En función de la evidencia obtenida en la muestra, no rechazamos H sub 0, entonces nos puede pasar esto, no rechazar H sub 0, o puede que los valores que obtengamos en la muestra sean tales que rechace H sub 0. Bueno. Cuando yo rechazo H sub 0, vieron que en un momento dijimos, rechazar H sub 0 significa aceptar o quedarse con H1, ¿sí? Y eso es una conclusión fuerte. Porque quiere decir que H1, que era lo que nosotros queríamos demostrar si planteamos bien la hipótesis alternativa, que H1 es verdadera, ¿sí? Demostramos lo que queríamos demostrar. Entonces, esta es una conclusión fuerte. En cambio, si no rechazo, eso no significa que puedo aceptar H sub 0. Por eso en ningún momento yo les digo, esta es la zona de rechazo de H sub 0 y esta es la zona de aceptación de H sub 0. ¿Sí? Lo que digo es que no rechazo H sub 0, pero eso no significa que acepto H sub 0. Por eso es que decimos que esta es una conclusión débil. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se concluye coloquialmente en una conclusión débil, que es el caso nuestro? Bueno, se los muestro acá. Para poder concluir, tengo que tener a mano cómo definir las hipótesis nulas y alternativa. Sobre todo la alternativa, porque siempre se concluye en términos de la función alternativa. Nunca se concluye en función de la hipótesis nula. O sea, cuando yo vaya a armar el informe y de la conclusión, nunca concluyo en términos de la hipótesis nula, siempre en función de la alternativa. Por eso les decía que lo más importante es la hipótesis alternativa, ¿sí? Entonces, ¿cómo concluiríamos? Bueno, como nosotros no rechazamos, no rechacé H sub 0 y dije que era una conclusión débil, fíjense cómo se concluye. Acá lo primero que hice fue agregar el nivel de significación, ¿sí? Porque es abrir el paraguas y avisarle al investigador de que puede haber un error. Entonces, en este caso decimos,
con un nivel de significación del 5%, o sea, ahí le estoy avisando la probabilidad de cometer error de tipo 1. En este caso le decimos, con un nivel de significación del 5%, no existe evidencia suficiente de qué cosa, y siempre va la hipótesis alternativa, o sea, de que el consumo medio poblacional no sea 12,4. O sea, no se encontró evidencia suficiente en el muestreo para decir que la media no es 12,4. Entonces ven que estoy concluyendo en términos de la hipótesis alternativa. ¿Cómo debería haber concluido si en lugar de no rechazar, me hubiera pasado que rechazo H sub 0? Bueno, como dije, si rechazo es que estoy aceptando la alternativa, así que esta es una hipótesis, es una conclusión fuerte, ¿sí? Entonces cuando yo vaya a concluir, si ese hubiese sido el caso, no es lo que nos pasó, pero si hubiera sido el caso, yo tendría que haber puesto. Bueno, lo mismo, ¿no? Con un nivel de significación del 5%, en este caso existe evidencia suficiente, ¿de qué cosa? De H1. Es decir, de que el consumo medio poblacional de nafta no es 12,4. ¿Sí? Eso si yo hubiera rechazado H sub 0. ¿Vamos? Así debería haber concluido si hubiera rechazado H sub 0. Bien. Bueno, y una cosita más, ya con eso estamos cerrando. Esperen que hay alguien afuera. Que es el tema del p-valor. ¿Qué es el p-valor? Con el p-valor se puede concluir directamente, o sea, si a mí me dan el p-valor, mi procedimiento de prueba de hipótesis se resume muchísimo porque yo planteo las hipótesis, o sea, voy con el paso 1, que es plantear la hipótesis, paso 1, planteo las hipótesis, identifico el nivel de significación, que era el paso 2, que era identificar el nivel de significación, y si tengo el p-valor ya está, con eso puedo concluir. Así que se resumió un montón. Bueno, pero para eso uno tiene que saber qué es el p-valor. Entonces, el p-valor lo podemos plantear tanto en términos del estimador, o sea, en términos de X raya, o en términos de el estadístico de prueba. Entonces, si lo pienso en términos del estadístico de prueba, el p-valor sería la probabilidad de que Z tome un valor más extraño que el Z observado, dado que H sub 0 es verdadera. O sea, cuando el mu que puse en la hipótesis nula es verdadero. Y en términos de X rayita, el p-valor es la probabilidad de que las X rayas tomen un valor más raro o más extraño que el observado cuando H sub 0 es verdadera. Entonces, vamos a mirar eso, qué significa de más raro que. Bueno, acá lo tengo en términos de Z. Acá ven que esta es la distribución estandarizada. En color lila tenemos los críticos. Este sería el Z crítico, Z crítico 1, o sea, menos 1,96. Y este de acá es el Z crítico 2, o sea, 1,96. Y este valor
Vamos a cambiar de color. Este valor de acá es el valor del Z observado. ¿Sí? Y este de acá es el valor de Z observado, pero como estamos en la estandarizada, este es negativo y este es el opuesto, ¿sí? El Z observado, pero el opuesto a este. Entonces, encontrar un valor más raro al Z observado es buscar la probabilidad de que Z tome valores, ¿no?, por encima de este Z observado, por debajo de este Z observado 1, y por encima de este Z observado 2. O sea, todos los Z que están en las colitas son los más raros, ¿sí? Los más normales son los que están más próximos a la media de Z, ¿sí? Entonces en la colita están los más raros. Entonces, cuando yo, fíjense que decía que el p-valor es buscar la probabilidad de que el Z tome un valor más extraño que el Z observado. Pero yo me puedo equivocar cuando h sub 0 es verdadera. Pero uno se puede equivocar por encima o por debajo. O sea, puede ser raro en esta colita, ¿no?, en la colita inferior, o puede ser raro en la colita superior. Por eso es que tenemos que buscar el p-valor en ambas colitas. Bueno, pero para no hacer matete, primero se los voy a mostrar en el ejemplo este que habíamos hecho del tiempo de evacuación, para que sea más fácil volver a este que es un poquito más complicado. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del tiempo de evacuación, habíamos dicho, bueno, mu era igual a 1,5 minutos, y el h sub 0, bueno, mu era, estábamos esperando que el tiempo de evacuación sea menor a 1,5. Entonces, si yo tengo que representar esto, lo vamos a representar primero en términos del estimador, o sea, en términos del X rayita. Bueno, acá vas a tener el 1,5, ¿no? Y bueno, la zona de rechazo me va a quedar en esta colita, este va a ser el alfa. Y después lo planteamos ahora para el caso de Z. O sea, si yo planteo esto mismo en términos de Z, bueno, acá tenés 0, y acá te va a quedar el alfa en la colita inferior de las Z. Entonces, tu zona de no rechazo va a ser no rechazo h sub 0, y rechazo va a ser en este caso, rechazo h sub 0. Lo mismo acá abajo, para el caso de las Z. Entonces, fíjense, ¿no? Si a mí me hubiera tocado que el Z observado hubiese sido este de acá, ¿qué hago? Bueno, rechazo, ¿sí? Ahí rechazo, pero ahí estoy concluyendo, este sería el X rayita observado, ahí estoy concluyendo usando las reglas de decisión, porque este es el X rayita crítico, y la evidencia obtenida en la muestra. Pero lo que dice acá es que uno puede calcular la probabilidad de que las X rayitas tomen valores más raros, más extraños que el X rayita observado. Bueno, más extraño que el X rayita observado van a ser estos. ¿Sí? No para el otro lado no, porque te estás acercando a la media. Entonces, fíjense que el p-valor se encuentra en el mismo sentido en que se representa la hipótesis alternativa. Acá le puse un 0, pero es la alternativa. El p-valor se busca en el mismo sentido en el que se representa la hipótesis alternativa. Como yo acá la alternativa está representada en la colita inferior, al p-valor también lo voy a buscar de esa manera. Entonces acá yo lo que tendría que hacer para encontrar el p-valor sería buscar la probabilidad de que las X rayas sean menores a ese X sub 0 que haya aparecido en la muestra.
Pero, ¿qué habíamos dicho nosotros? Como acá el X rayita me cayó en la zona de rechazo, yo había concluido que, bueno, rechazábamos. Está en la zona de rechazo, rechazo. ¿Cómo puedo hacer si conozco al p-valor? ¿Cómo está haciendo acá el p-valor? El p-valor es el área roja, ¿no? El p-valor es el área roja. Entonces, ¿cómo uso el p-valor para concluir? Y fíjense que cuando el p-valor sea menor que alfa, pues ahí rechazaré h sub 0. ¿Sí? Si el p-valor fuera mayor que alfa, lo vamos a poner en verde, si el p-valor fuera mayor que alfa, ¿qué tendría que haber pasado para que el p-valor sea mayor que alfa? Y el X rayita observado me tendría que haber caído, para empezar, en la zona de no rechazo, por ejemplo acá, y entonces, ¿no?, el p-valor sería la probabilidad de que las X rayitas sean menores a ese X rayita observado, ¿no?, le vamos a poner prima, y en este caso, el p-valor es mayor al alfa, entonces acá no rechazo h sub 0. ¿Sí? Cuando el p-valor es mayor a alfa, no se rechaza h sub 0. ¿Sí? Está más fácil verlo por ahí, primero en el caso unilateral que en el caso bilateral. Esperen que voy a enchufarla antes que nos deje a pata. Y en términos de z, bueno, lo mismo, ¿no? Porque si acá me hubiera, para que yo rechace el z observado, tendría que haberme caído acá. Entonces, yo estaría buscando, ¿no?, la probabilidad de que el z tome un valor más raro que el z observado, bueno, sería el valor de esta área. ¿Sí? Y entonces, sea que lo trabaje observando las zonas de rechazo o no rechazo, o simplemente compare el p-valor con el alfa, la conclusión es la misma, ¿sí? Porque acá el p-valor, de nuevo, el p-valor sería menor a el alfa. Así que, en este caso, rechazás h sub 0. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, ahora vamos al caso bilateral, porque por ahí se hace matete, sino yendo de una al bilateral. Entonces, estábamos diciendo, yo tengo mi zona crítica, acá tengo el Z crítico, acá tengo el otro Z crítico, y entonces en el área violeta o lila está representada por el nivel de significación. El nivel de significación está repartido en las dos colitas, ¿no?, y está representado por el área lila. Ahora yo lo que hago es buscar el Z observado, esto lo voy a calcular con el valor del X rayita observado, ¿sí? ¿Se acuerdan que el Z observado lo calculábamos haciendo el X rayita observado menos mu, pero bueno, mu bajo la hipótesis nula toma un valor determinado, en nuestro ejemplo, qué sé yo, 12,4, dividido, bueno, el desvío de las X rayitas. Ahora, este Z observado a nosotros nos había dado 1,73, si no me equivoco, menos 1,73. A ver, lo vamos a buscar. Acá. ¿Sí? Menos 1,73. Nos había dado el X rayita observado. Entonces, mi Z observado puede ser la probabilidad de que el Z tome valores más raros que 1,73, ¿sí? Acá 1,73 menos 1,73, bueno, es la probabilidad de que Z tome valores menores a 1,73, pero también pueden ser raros los que sean mayores a 1,73. ¿Sí? Entonces ven que el p-valor se lo busca en el sentido de la hipótesis alternativa.
En este caso, como nuestra hipótesis alternativa era bilateral, porque nosotros teníamos H0 mu igual a 12,4 y H1 mu distinto de 12,4, entonces como la alternativa es bilateral, al p-valor lo tengo que buscar en los dos sentidos. Bueno, y entonces, ¿no? Entonces el p-valor sería toda esta área de acá, toda esta área de acá, y ¿qué estamos viendo? Lo que estamos viendo es que el p-valor es mayor que alfa. Entonces, ¿qué hago? Cuando el p-valor es mayor que alfa, no rechazo h sub 0. ¿Sí? Si el p-valor hubiera sido menor a alfa, bueno, para que sea menor a alfa, tendría que haberme caído por acá el observado, ¿sí? Por acá. Y entonces ahí el p-valor hubiese sido menor al nivel de significación. ¿Se entiende? Entonces, uno puede, si en un ejercicio me dan el p-valor, puedo concluir simplemente comparando el p-valor con el nivel de significación. Si el p-valor es más chico al nivel de significación, no rechazo. Si el p-valor es más grande al nivel de significación, rechazo. En este caso, el p-valor lo vamos a calcular, a ver si lo calculé. Chucu, chucu. Me parece que no lo calculé, pero lo vamos a calcular para que se quede claro cómo se calcula. ¿Cómo encontraríamos el p-valor en este caso en particular? Bueno, dijimos, tengo que buscar la probabilidad de que z, ¿no? De que z sea menor a menos 1,73 o la probabilidad de que z sea mayor a 1,73. ¿Sí? Entonces, esto va a ser, bueno, vamos a la normal y busco la probabilidad de que z, así que esto es 0 y acá va a ser 1. Entonces, que sea menor a 1,73, eso me da 0,042. ¿Dónde está? ¿Sí? Entonces, primero, ¿cómo calculábamos esto? Esto va a ser la probabilidad de que z sea menor a 1,73, como acá tenemos un O, es más la probabilidad de que z sea mayor a 1,73. Bueno, este es el que acabamos de encontrar, que era, ¿cuánto habíamos dicho? Tucu, tucu. 0,04, bueno, no me acuerdo. 42. 2, sí, 0,42. ¿Y este cuánto va a ser igual? ¿Se puede calcular de la misma manera? ¿Eh? ¿Se puede calcular con la aplicación? Y se puede calcular con la aplicación, pero si lo estamos viendo en el gráfico, fíjense en el grafiquete, voy a limpiar un poco. Miren, yo acabo de calcular la probabilidad de que z sea menor a 1,73, que es esta área. Entonces, la probabilidad de que sea mayor a 1,73, que es esta área, ¿cuánto va a ser igual?
Básico, chicos, práctico. Práctico de normal. ¿A cuánto va a ser igual? Si es simétrica la normal. Puede ser que sea lo mismo. Es lo mismo, ¿sí? Es el mismo valor. Entonces, esto va a ser otro 0,42, 0,042. O sea, 2 veces 0,042. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, y entonces, ¿cuánto les dio eso? Bueno, acá da 0,082, que es mayor a mi alfa. ¿No es 84? Puede ser 84. ¿Sí? Yo dije 82 porque acá la aplicación está me tiró 0,82. Deben ser los decimales. Entonces, pero en definitiva esto es mayor a mi alfa, porque el alfa con el que estaba trabajando era 0,05. ¿Sí? 0,08 es mayor a 0,05, y por ende, si hubiera tenido el p-valor como información, yo sé que no rechazo h sub 0. ¿Estamos? Entonces se puede trabajar la prueba de hipótesis conociendo el valor de p-valor. ¿Sí? De hecho, los softwares, ¿ves? Este es una salida que te devuelve el GeoGebra, esta que puse yo acá. No sé si conocen el GeoGebra, pero esta es una salida que te devuelve el GeoGebra. Me parece que la aplicación Probability Distributions también te calcula pruebas de hipótesis, pero en la versión online, no en la de celular o la de tablet, sino en la versión online, también te calcula pruebas de hipótesis. Y siempre devuelven el p-valor, porque los software estadísticos, qué sé yo, el eViews, el R, el Infostat, que son todos softwares estadísticos, te devuelven el p-valor para que vos tomes la decisión con el p-valor. ¿Sí? Más que el Z observado, acá está también el Z observado, pero en general te devuelven todos el p-valor para tomar la decisión si rechazás o no rechazás. De hecho, fíjate que si uno trabajara con un nivel de significación, acá, si alfa, ¿no? Si el nivel de significación fuera del 10%, o sea, si alfa fuera 0,1, ¿qué haces? ¿Rechazas o no, profe? Rechazás, claro. ¿Sí? Si vos estuvieras trabajando a un nivel de significación del 10%, rechazás. Fíjate que no hace falta que hagas toda el procedimiento. Si uno conoce el p-valor, podés utilizarlo para compararlo con el nivel de significación y concluir. ¿Entendió? Bueno. Sí, profe. Todo esto es parte de la unidad 5, ¿no? Sí, falta una clase más de prueba de hipótesis. Porque acá hicimos prueba de hipótesis para la media con sigma conocido. ¿Sí? Pero en realidad las otras tampoco te van a plantear, la otra lo sacamos en una clase cortita, porque nos faltaría plantear una prueba de hipótesis para la media, pero cuando no conoces a sigma, o sea, cuando vayas a usar como función pivot o estadístico de prueba, uses T, y después tendríamos que ver cómo le hacemos prueba de hipótesis a la varianza, o al desvío, y cómo le hacemos prueba de hipótesis a la proporción. Esto, la parte más difícil, como es un procedimiento que sigue pasos, ¿no? Lo van a ver en la práctica, van a ir más rápido con los pasos. Acá se nos hizo largo, ¿no?, el procedimiento, porque les voy explicando en simultáneo la teoría.
pero ya van a ver en la práctica que una vez que van siguiendo los pasos, bueno, es un procedimiento. Si se conocen los pasos no se van a equivocar. La parte complicada está en el paso 1, que es identificar la naturaleza, ¿no?, de X, la naturaleza original de X, y plantear las pruebas de hipótesis. Eso es como la parte más complicada, el planteo de las pruebas, el planteo de las hipótesis, perdón, el planteo de las hipótesis, e identificar bueno, las características de la población para ver qué función pivot o qué estadístico de prueba vas a trabajar. Pero después es un procedimiento. Les vuelvo a decir, eso se entrena, ¿no?, con haciendo mucho ejercicio. Esto de cómo definir, bueno, voy a pausar.